Paz a vosotros, hermanos. A vosotros. Le doy la bienvenida a todos y vamos a empezar nuestro culto con una lectura bíblica en Salmo 119 y el verso 105. Y lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Salmos 119, versículo 105. Todos juntos. ¿Estamos ahí, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y tu lumbrera mi camino. Amén. Voy a pedirle a nuestro hermano Alfonso que se nos ayude con la oración para presentarnos ante nosotros. Vamos a bendito Dios, Padre nuestro, te queremos agradecer, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente aprendiendo de tu palabra. Después de haber pasado de los alimentos, bendito Dios, estamos en el alimento espiritual. Ojalá, Señor, nuestros corazones estén atentos para recoger ese mensaje, Señor, guardarlo y ponerlo por obra. Te agradecemos por la presencia de nuestros hermanos. Ojalá que no sea la última vez, bendito Dios, pero más que nada estar compartiendo la misma fe. Te damos pues gracias, bendito Dios, y nos amparamos solamente en los méritos que son de tu Hijo amado Cristo Jesús, en quien tú tienes complacencia, bendito Padre. Amén. Amén. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en Salmo 63, todo el capítulo. Y lo vamos a leer alternados. Salmo 63. Salmo 63. Amén, hermanos. Amén. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán de los sitios bajos la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán presa de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a entonar un canto número 1 que se titula Cantemos a Dios en Shabbat, de Superdominio de Cantos de Irapuato. Para gloria y honra a nuestro Dios. Cantemos al Señor gozosos en este día de salvación. Brindemos al Señor la gloria en Cristo nuestro Redentor. Y démosle gloria, honra y alabanza que merece gran loor.
a sus leyes de amor, pues Él se complace de toda obediencia a sus leyes de amor. Estando aquel Señor invita a la obediencia y al temor, desde el principio de las cosas nos da el Shabbat por amor, para reposarlo y en él tener descanso de esta vida de dolor, para reposarlo y en él tener descanso de esta vida de dolor. Yeshua guarda este día con celo, de verdad y santo amor, y manda que como hermanos nos veamos para gloria a Dios. Con esta especial doctrina se conoce más a la iglesia de Dios. Con esta especial doctrina se conoce más a la iglesia de Dios. Amén. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 6. Nuevamente, hermanos, lo vamos a leer todos juntos. Repito la cita, Juan capítulo 14, versículo 6. Lo vamos a leer todos juntos. Amén, hermanos. Amén. Jesús Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Así puestos de pie, vamos a entonar un cántico número 23, que se titula Camino Seguro, Camino de Vida. Hermano joven, derecha de Dios, Cristo te invita a ser mejor, a dejar todo lo que te mancha, pues no hay mejor camino de vida que el del Señor. Camino seguro con el Señor, camino de vida te ofrece hoy. No lo rechaces, hermano, no, pues no hay mejor camino de vida que el del Señor. El mundo te ofrece placeres mil, cosas que al ojo agradan, sí, todo es pecado, no caigas ahí, ven, dale tu mano y sálvate, hermano, eso es lo mejor, camino seguro con el Señor, camino de vida te ofrece hoy. No lo rechaces, hermano, no, pues no hay mejor camino
ángel del Señor. Amén. Una vez más, los invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Y voy a pedir a nuestro hermano Daniel que si nos ayude a leerlo, por favor. ¿Qué cita? Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Amén. Amén. Bueno, en sus lugares, hermanos, vamos a entonar un cántico número 2, que se titula En la más alta montaña. En la más alta montaña, en la más verde pradera, en el fondo aún del mar, hallarás amor de Dios. En la más alta montaña, en la más verde pradera, en el fondo aún del mar, amor de Dios. Camina siempre hacia Él, no te detengas. Él es tu Dios, Él es creador, Él es el fin de tu vivir. Camina siempre hacia Él, no te detengas. Él es tu Dios, Él es creador, Él es el fin de tu vivir. En el cielo las estrellas con su luz están mostrando toda la gloria de Dios, que te quiere dar amor. En el cielo las estrellas con su luz están mostrando toda la gloria de Dios, que te quiere dar amor. Camina siempre hacia Él, no te detengas. Él es tu Dios, Él es creador, Él es el fin de tu vivir. Camina siempre hacia Él, no te detengas. Él es tu Dios, Él es creador, Él es el fin de tu vivir. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Julio que se nos ayude con oración por el tema de esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque una vez más nos permites reunirnos por la tarde, Señor, para seguir estudiando de tu palabra, Señor, seguir entonando cantos, cánticos que sean para honra y gloria a ti, Señor. Lectura sobre tu palabra, bendito Padre. Te agradecemos por ello, Señor, porque nos has permitido tomar el alimento que nos da la energía, Señor, y ahora nos vas a dar la oportunidad de tomar el alimento espiritual que nos ayuda, Señor, a seguir tu palabra, nuestro Padre, y así ser ejemplo para las demás personas. Te queremos pedir que
bendigas a todos nuestros hermanos que se encuentran en sus casas también, Señor, en su culto, Señor, inclusive viéndonos. Te agradecemos y te pedimos mucho, Señor, que de igual manera los bendigas, igual que a nosotros. Te damos gracias pues por esto, Señor. Te lo pedimos solamente en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Voy a invocar a nuestro hermano Daniel para que sea el que el tema de este plan. Sonido, ¿verdad? Bueno, pasa a vosotros, hermanos. A vos paz. Vamos a estudiar la reflexión de esta tarde, bueno, el tema de esta tarde, que va a ser una segunda parte de la semana pasada. Pueden ocupar sus lugares. Y bueno, si se acuerdan, hermanos, la semana pasada, no sé, bueno, los que están aquí presentes, hoy estamos en el hogar de nuestro hermano Alfonso, que nos ha invitado a estar con ellos este sábado. Y bueno, los hermanos que nos estarán viendo en otras partes también, siéntanse bienvenidos. Nos da gusto saber que hay algunos de nuestros hermanos de muy fuera de nuestro país, y también siéntanse bienvenidos con nosotros. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a dar una segunda parte del tema de la semana pasada. Fue algo sobre la ley. Dijimos Jesús y la ley. Y cuando Jesús dice, hermanos, o habla acerca de la ley, hay varias formas en las que se entiende la palabra ley. De hecho, hermanos, y eso no lo vamos a ver hoy, primeramente Dios la próxima semana, hay 8 formas diferentes de decir ley. Y estas son diferentes, o sea, a lo mejor pueden decir, bueno, pero es que ley o mandamiento es lo mismo para la gente. Pero para la iglesia de Dios, hermanos, para nosotros no es igual. O sea, nosotros no hemos considerado que sea lo mismo. La semana pasada estuvimos viendo que Jesús, cuando dice que no vino a abrogar, sino a cumplir la ley y los profetas, cuando el Señor habla de esta forma, Él está hablando de lo que estaba escrito de Él, sobre Él mismo. Él no vino a hacer su propia voluntad, Él no vino a hablar sus propias palabras, Él vino a obedecer a Dios y vino a cumplir todas y cada una de las escrituras. Todo lo que se decía, hermanos, en el Primer Testamento se estaba reflejando en su vida, en su obra, en su ministerio, en su persona, vaya, en todo. Entonces, hermanos, es lo que dice Jesucristo: yo no vengo a quitar la ley de los profetas, vengo a hacer lo que está en ella escrita, vengo a cumplirla. Y cuando tuvo que dar testimonio, hermanos, de lo que estaba escrito en la ley sobre su persona, lo entendieron los apóstoles, lo entendieron las personas que más adelante, hermanos, fueron parte de la iglesia de Dios. Entonces Jesús, hermanos, habla ahí en una forma de la ley. Ahora tenemos otro aspecto, hermanos, de la ley. Fíjense, este primer pasaje con el que vamos a empezar, que está en Juan capítulo 7, se me hace un poquito interesante, de las autoridades del pueblo de Israel en ese entonces. Vamos a estar viendo, hermanos, por unos sábados acerca de Jesús y la ley, porque es muy amplio, aunque no vamos a dar todo, es obvio, hermanos. Pero hoy, como segunda parte, espero que ustedes tomen en cuenta bien lo que vamos a ver en esta tarde. El tema, hermanos, repito, Jesús y la ley, segunda parte. Juan capítulo 7, les dije, verso 37 al verso 53.
las autoridades de aquel entonces del templo, hermanos, mandaban personas ahí tras Jesús para ver qué hacía, qué decía. Algo con que pudieran, hermanos, prenderlo. Alguna palabra mal dicha. Algo en contra de Moisés. Algo que se le saliera simplemente, es decir, buscaban nada más excusa para matarlo. Y bueno, Jesús no les dio armas hasta cuando ya al final Judas lo vende, ¿verdad? Pero bueno, este pasaje, hermanos, ya les comenté, del 37 al 53 de Juan capítulo 7, pues lo mandan a espiar, ¿verdad? A ver qué dice el hombre, porque pues no creen que pueda ser alguien especial, no creen que pueda ser alguien que sea pues importante en el pueblo de Israel. Fíjense bien en el verso 37, lo voy a leer hasta el verso 53. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Me voy a detener tantito, hermanos. Si ustedes van leyendo la Biblia desde Mateo 1, van leyendo, y los evangelios, se van dando cuenta, hermanos, cómo al principio le dicen maestro a Jesús, ¿verdad? Maestro es rabí, que quiere decir maestro. Entonces primero le dicen maestro, posteriormente empiezan a llamarlo el profeta, y posteriormente, ya después, hermanos, al ver más su ministerio, lo que está haciendo, de maestro a profeta y de profeta a Mesías. O sea, es como que en algunos momentos empezó no solamente a crecer su fama, la forma de aceptación de las personas, tanto que al final ya dicen: es el Mesías que ha de venir. Bueno, dice el verso 40, entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de salir el Cristo? ¿Qué nos dice la Escritura? Que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo. Así que había disensión entre la gente acerca de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno echó mano sobre él. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Pero estos comunales que no saben la ley, malditos son. Y díjoles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: juzga nuestra ley a un hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Respondieron y dijéronle: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta, y fuese cada uno a su casa. Muy bien, ¿qué parte se nos hace más importante aquí de este aspecto? A mí se me hace interesante que uno de los principales ahí, de los sacerdotes,
quieren hablar de la ley diciendo estos comunales, esta gente común, esta gente sin entendimiento, ¿qué? Que no conoce, ¿qué? Dice el verso 49, perdón, estos comunales que no saben la ley, ¿qué dijo que son? Malditos son. ¿Por qué? Porque no la conocen, porque son simples, pero está diciendo porque no, porque aceptan a Jesús, porque en cierta forma nada más creen que lo están aceptando por aceptar, o sea, sin pensar. Ya lo están haciendo hasta creyendo que uno que es el Mesías, otro que es el profeta. A ver, pero ¿cuándo de Galilea ha salido? Ha salido un profeta. O sea, y les reclama a los ministerios, es que nunca ha habido una persona que hable así como ellos. Bueno, si no había salido un profeta de ahí, o no lo habían notado, bueno, pues esa era cosa diferente, ¿no? Pero Jesucristo solamente fue criado ahí. ¿Dónde nació? Pues en Betlén de Judea. Entonces, hermanos, lo que se está diciendo es, de esto se me hace interesante, porque dice, ¿ha habido alguien que se convierta a él? ¿Ha habido alguien de los fariseos? ¿Ha habido alguien de los príncipes que se haya convertido a él? ¿Verdad que no? O sea, ellos creen que no. Pero el siguiente que habló, ¿quién fue? Nicodemo. Y Nicodemo sí había estado con Jesús. ¿Y quién era Nicodemo? No. Capítulo 3, verso 1. ¿Quién era? Nicodemo. No. Capítulo 3, versículo 1 de Juan. Era un fariseo. Era un principal, una persona también entendida. ¿Y qué había hecho con Jesús? Lo había ido a buscar a su casa para platicar. ¿Y el diálogo qué fue? ¿Cuál fue? ¿De qué trató el diálogo? Del nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Entonces, dice, ¿se ha convertido algún fariseo? ¿Se ha convertido algún príncipe de los judíos? Pues no. Entonces esa gente no tiene ley, es ignorante, y como es ignorante, no conoce las cosas, no puede percibir si esta persona de la que queremos matar es de Dios o no es de Dios, o sea el profeta o sea el Mesías. Entonces Nicodemo toca la ley y dice, ya que están tocando la ley, bueno, nuestra ley juzga a una persona sin saber por qué hace, es decir, sin juzgarlo, o nada más lo condena. ¿Tú también eres su discípulo? Cualquier persona que quisiera defender a Jesucristo ya se tornaba enemigo, ¿no? Porque unos estaban en el ardor, en la molestia, ya querían matarlo, ya querían acabar a Jesús, pero no se atrevían a lo mejor a ir ellos. Pero los que mandaron por ahí, dicen los ministriles, ellos sí dijeron, no, nunca ha hablado una persona así como este hombre. Unos dicen que es el profeta, otros el Cristo. Dice, pero si no ha habido de Galilea un solo profeta que se levanten, vean en la historia de ellos. En fin, ¿cómo tienen a la persona que no conoce la ley? Como gente común, simple. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo en una ocasión dijo, yo les hablo como quien conoce qué cosa? La ley. Es decir, está hablando amplio, grande, profundo, y está haciendo comentarios porque sabe que conocen la ley. Pero estos dicen, son gente que no conoce la ley. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito sobre la ley, y les voy a pedir que abran su Biblia en Lucas capítulo 10, verso 25 al verso 29. Lucas 10. ¿Versos de qué? Lucas capítulo 10. Voy a leer del 25 al 29. No faltaron los que quisieron tentarlo, ¿verdad? No faltaron los que quisieron
atraparlo en alguna palabra. Bueno, he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré qué cosa? Vida eterna. ¿Cómo puedo apropiarme de la vida eterna? ¿Qué hago? ¿Y Jesús le da un discurso? ¿Sí? No, fíjense bien lo que hace. Dice, y él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A ver, dime tú lo que entiendes. Y dice aquel hombre así. Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole Jesús: bien has respondido. ¿Ahora qué te falta? Hazlo y vivirás. Amar a Dios y amar al prójimo. Hazlo. Y tú qué dices o preguntas que en qué consiste la vida eterna o perdón, qué debes hacer para poseer la vida eterna. Bueno, pues ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la clave. Tú lo has dicho y lo dijiste bien, pero ahora ve y hazlo y entonces vas a vivir. Verso 29. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y lo que le planteó Jesús después, a lo mejor no le gustó mucho, porque ¿a quién pone de ejemplo? ¿A un judío o a un samaritano? A un samaritano. Y el samaritano es el que hace la buena obra, y los miembros de su grupo, de su pueblo israelita, negaron ayudar por cumplir con requerimientos de limpieza. Entonces dice: ¿quién fue para ti el que actuó como el prójimo? No, pues el samaritano. Pues ve y haz lo mismo. Entonces aquí está el Señor prácticamente no contestando, está diciéndole: bueno, ¿tú cómo lees? Señor, ¿cuál es, haciendo qué cosa, poseeré la vida eterna? Tú dime qué es lo que entiendes tú. No, pues yo entiendo que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Bueno, pues hazlo así y vas a vivir. Así de simple. No tiene mucho pierde. ¿En qué consiste la ley? Porque la semana pasada, repito, mencioné que en la ley tenía todos los cumplimientos de Jesús. Jesús prácticamente estaba en pedazos en toda la ley y en los profetas. Así que lo que dijeron aquellos en el pasado vino a construirse todo en la persona de Jesús. Ahora, ¿qué aspectos estamos viendo de la ley? Pues aquellos que tienen que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Estos dos aspectos son aspectos diferentes de la ley. Fíjense bien. Vamos ahora, hermanos, a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Son pasajes paralelos, conocidos como sinópticos, pero vamos a ver. Dice el verso 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Parecen paralelos, pero aquel que pregunta sobre la vida eterna y acá sobre el mandamiento, ¿qué? El primero. Luego dice: Jesús le respondió: el primero de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es, ¿qué cosa? El principal mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti
mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. El escriba le dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: ¿no estáis lejos del reino de Dios? ¿Y quién quería preguntarle más? Nadie quería preguntarle más nada. O bueno, a lo mejor dudas sí, pero no se querían meter a discusión con él. Pero Jesús le dice: has respondido sabiamente, no estás lejos del reino. ¿En qué consiste ahora el primer y el segundo mandamiento? Acá se menciona, hermanos, haciendo que poseer la vida eterna, dos mandamientos principales: ama a Dios y ama al prójimo. Aquí, ¿cuál es el primero y el segundo mandamiento? El primero es ama a Dios y el segundo es ama a tu prójimo. Ahora vamos a Mateo. Capítulo 22. Y ahorita vamos a desglosar, hermanos, estos versos. Mateo 22. Se nos ha dicho a nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, quizá en algún comentario con alguna persona nos han dicho: no, es que ustedes guardan las viejas leyes, y esas ya no deberíamos de llevarlas a momento. Yo creo que si no hubiera normas que nos rigieran nuestra conducta, tendríamos un desorden, ¿no crees? Vamos a ver. Dice el verso 34. Repito, Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete, fíjense bien, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: maestro, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué cosa? El grande. Fíjense, comparando. En Lucas, ¿qué haré para poseer la vida eterna? En Marcos, ¿cuál es el primero? Y en Mateo dice: ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El primero y el grande. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, ¿qué cosa? Mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, si de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ahora, entonces, ¿cómo es que se encierra en amar a Dios y se encierra en amar al prójimo la ley? Aunque aquí está mencionando, hermanos, si ustedes se fijaron, está mencionando una palabra más, está mencionando mandamientos. Repito, la próxima semana vamos a ver bien esta diferencia. Hoy solamente estamos, hermanos, haciendo un pequeño entre para lo que será la próxima semana. Pero vamos, hermanos, ahora sí al libro de libro de Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos 13, 9. No pierda esta cita de Mateo 22. El que nosotros veamos que Jesucristo presenta dos mandamientos no quiere decir que está anulando cosas del pasado. Hay quienes también nos dicen: ama a Dios es el principal mandamiento y ama al prójimo y con eso es suficiente. Sí, pero ¿y cómo los vamos a amar? A conveniencia. ¿A conveniencia? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Como nos plazca? ¿Como a mí me parezca? No.
Vamos a Romanos 13:9. Romanos capítulo 13, versículo 9. Fíjense bien, ¿en qué consiste el segundo mandamiento que se menciona en Mateo capítulo 22? El primero, aquí no tenemos pizarrón, pero dice el primer mandamiento o el grande mandamiento o lo que nos puede llevar a vida eterna. El primer y grande mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver el segundo primero. Dice así Romanos 13:9, porque, fíjense bien, porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿De qué se está refiriendo, hermanos? Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense de qué está tratando este pasaje. La frase amar al prójimo como a sí mismo es nueva, es de Jesús. Era de la ley. ¿Dónde está escrita? Vamos a Levítico. Como ustedes están viendo, hermanos, los mandamientos están encerrados en la ley, en esta ley. ¿En cuál? En la de amar al prójimo. ¿Cuántos mandamientos están estipulados como parte de amar al prójimo? Ahorita vamos a ver cuántos. Aquí nos menciona 4. No adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, 5, no codiciarás. Y dice, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende, amarás, sumariamente amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Levítico capítulo 19, hermanos, es donde se está presentando esta frase de amar al prójimo. Vean, verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a quién, a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se presenta, hermanos, ¿es parte de las escrituras? Sí. ¿Es parte de la ley? Sí. Pero ¿en qué es lo que comprende esta frase? Según Pablo, en Romanos capítulo 13, está diciendo que los mandamientos que tienen que ver con el hombre, en esos podemos manifestar que amamos al hombre. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Cuando Pablo empieza a decir allá, no codiciarás, no adulterarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, pues si en eso se comprende, hermanos, vamos a notar lo siguiente. El segundo mandato o el segundo mandamiento grande en la ley este bloque, hermanos, lo comprenden el verso de Deuteronomio capítulo 5 del 16 al 21. Dígame cuántos mandamientos son. Deuteronomio 5 del 16 al 21, ¿cuántos mandamientos son? 5. ¿Están seguros que 5? 10. ¿10? ¿Seguros que 10? Son
Del 16 al 21, ¿cuántos mandamientos hay? 6. El primero es honra a quién? A tu padre y a tu madre. ¿No es nuestro prójimo, nuestro padre y nuestra madre? Sí. ¿Y qué está pidiendo ahí Dios en los mandamientos? Amarás a tu prójimo. Que los honremos. Honra a tu padre y a tu madre, porque ¿qué? Porque tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Entonces, 1. El segundo sería: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Entonces, en el aspecto, en el segundo mandamiento grande de la ley, que es amar al prójimo, se está contemplando 6 mandamientos. Dice, si falta uno, dice allá, si falta uno, así como diciendo, como que algunos se me olvida. No quiere decir que ya ni los repasaban, sino simplemente dice, bueno, si falta alguno, aquí se comprende, aquí es donde se encuentra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos mandamientos, hermanos, se está resumiendo la parte de amar a Dios. Eso es lo que dice hasta aquí la Biblia. Perdón, amar al prójimo. Amar al prójimo. Muy bien, entonces, ¿en qué consistirá amar a Dios, hermanos? Yo creo que ya tienen la idea. Si Romanos 13:9 nos enfoca a que nosotros veamos que amar al prójimo tiene que ver con los 6 últimos mandamientos, entonces el primer mandamiento, que es amar a Dios con toda el alma, el corazón, y fuerzas y mente y todo. Si amar al prójimo son los 6 últimos mandamientos, ¿qué será amar a Dios? ¿Guardar el sábado? ¿No tomar el nombre de Dios en vano? ¿No tener imágenes? Vamos a ver. El primer mandamiento, entonces, hermanos, que se encuentra en Mateo 22:37, que es como se menciona ahí. Lo leo nuevamente para ustedes. Dice: Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y el más grande mandamiento. ¿Y en qué consiste? Deuteronomio capítulo 6, verso 5. ¿Recuerdan lo que los judíos conocen como el Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice el verso 5. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio 6, 5. Y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Cuando están interpretando allá y le preguntan a Jesús, oye Señor, a ver, queremos que nos digas, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? Bueno, pues es amar a Dios. Eso es lo principal. ¿Hay alguien que pudiera poner objeción? ¿Que lo primero sea amar otra cosa diferente a Dios? No. Entonces, lo principal es el amor, pero ¿a quién? A Dios. Y lo segundo, pues también es el amor, pero ya al prójimo. Bien, pues en el primero, en el que dice amarás a Dios, bueno, tenemos lo siguiente. Capítulo 5, aunque ya lo dijimos, hermanos, pero vamos a leerlo, del verso 6 hasta el verso 15. Deuteronomio capítulo 5, verso 6 al verso 15. Dice Dios así: Yo soy el Eterno tu Dios que te saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, de casa de siervos. No, primer mandamiento, no tendrás dioses extraños delante de mí, dice Dios.
Si usted los tuviera, ¿qué estaría reflejando, hermanos? Que no amó a Dios. ¿Que no ama a Dios? Yo no amo a Dios, por eso adoro esa planta. Yo no amo a Dios, por eso adoro esa imagen. Si amamos a Dios, entonces ¿cómo debe estar reflejado el amor a Él? Pues guardando este primer mandamiento, no teniendo imágenes. Segundo mandamiento, verso 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, o aquí abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy el Eterno, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los terceros, y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman, y que guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre del Eterno tu Dios, porque el Eterno no dará por inocente al que tomare en vano su nombre. Cuarto mandamiento: guardarás el día del reposo para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es reposo al Eterno tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Eterno tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Eterno tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo. Entonces, ¿en qué consisten estos 4 mandamientos, hermanos? En el amor a Dios. Y los otros 6, en el amor al prójimo. Es muy simple. Yo creo, hermanos, que este es uno de los temas más simples que he dado. Así, hermanos, no tiene ni mucha explicación. Yo hasta digo, no sé qué voy a hacer la siguiente media hora, de qué les voy a hablar, porque... No es cierto. Pero, ¿por qué, hermanos? Pues porque está tan entendible, tan simple de entender, que amar a Dios, hermanos, de los 10, los primeros 4 son para honrarlo a Él. Y los otros 6 para amar al prójimo. Así es que no tiene ningún pierde, hermanos. Ningún pierde tiene, y podríamos hasta decir, hermanos, pues ya terminamos prácticamente. ¿Por qué razón? Pues porque ya lo entendimos. Ya lo entendimos. Y lo hemos vivido así durante mucho tiempo. Pero ahora, vamos a Romanos, capítulo 7. Se nos ha dicho que la ley se quitó, ¿verdad, hermanos? Lo han malinterpretado. Sí, se ha malinterpretado, esa es la palabra. Se ha malinterpretado que la ley se terminó. En la mañana, hermanos, en la escuela sabática veíamos que la ley, ¿cómo se sabe que una persona vive en la ley y cómo se sabe que una persona vive en el Espíritu? Porque ese era el tema de la lección de la mañana. Vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Si vive conforme al Espíritu, ama la ley y la obedece, la hace con gusto. Pero si no vive en el Espíritu, la ley la hace por compromiso. Tiene que cumplir la ley, ¿y qué hace? Pues va, ¿no? Dice, tiene que acudir el sábado al templo. Pues acude, pero va de mala gana, se está durmiendo. ¿Qué está haciendo? Se lava la cara, para no dormir. No, si se lava la cara es que quiere estar bien. Digamos que la persona va inconforme, va molesta, no valora lo que se está viviendo ahí. Es más, ve a los hermanos y los miran
No quiere estar con los, vamos a decir, es el joven y les vengas hermano, no, yo no voy con los jóvenes. Va por un día. No llama el día de reposo. Hay quien como dice. vive en la ley, pero ¿cómo? Nada más obedece. Cuando una persona nada más obedece, es porque vive en la ley. Pero cuando una persona ama hacer lo que dice ahí, entonces está viviendo en el Espíritu, porque uno lo hace porque lo debo hacer, tengo que hacerlo, porque así me enseñaron y así está escrito. Y otro que dice, lo quiero hacer. Uno el que lo ve como un compromiso, pues ni modo, lo tengo que hacer, y el otro es porque lo quiere, lo desea, ama hacerlo. Y es la diferencia de vivir en la ley y vivir en el Espíritu. Ya eso es lo que Pablo en cierta forma en sus cartas está hablando sobre la ley. Si a usted, hermano, le pesa honrar a su padre y a su madre, que es su padre y su madre, ¿qué está haciendo? Lo hace, pero le pesa, le molesta, le incomoda. Ni modo, tiene que cambiar pañales, lo que sea, atender al padre y la madre enfermo ya 100 años y le pesa. ¿Está honrando el mandamiento al estar ahí? Sí, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque tiene que hacerlo, porque lo siente compromiso. Pero si usted ama estar ahí, no le importa el olor, lo que tenga que hacer, hermanos, pero lo está haciendo con amor, entonces vive ¿en qué? En el Espíritu. ¿Y cuántos hermanos a veces en la iglesia vemos hermanos en el Espíritu, en la ley, en la ley, en la ley, en la ley, Espíritu y en el Espíritu? En la carne, otros en la carne sí, porque simplemente hay quienes podrían estar haciendo lo malo, ¿no? Entonces, se ve clara la diferencia o debe ser entendible la diferencia. ¿Por qué Jesús menciona estos mandamientos? Bueno, a Él le están pidiendo, a ver, Señor, queremos saber, queremos que nos digas, para ti, ¿cuál es el gran mandamiento? Tú como maestro, enséñanos, dinos, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Cuál es el primero? Pues amar a Dios. Pero amar a Dios, hermanos, es no nada más cumplir con lo que se dice en la ley, sino como en verdad, de corazón, estar haciendo lo que a Él le agrada. De corazón. Entonces, amar a Dios es el principal mandamiento. Amar al prójimo es el segundo. Jesús está tocando en estos mandatos, hermanos, los mandamientos, sí, los está desechando. Está diciendo, bueno, aunque, pues miren, pues ya, de hecho ya se van a quitar, pues, ¿para qué? Pero pues mientras quieren guardarlos, pues guárdenlos. ¿Dijo algo así Jesús? De ninguna manera. Porque hay ciertas personas que dicen, no, es que eso ya se quitó. A ver, ¿qué dice Santiago 2:10? Alguien que rápidamente lo lea. Santiago 2:10. Recuerden que nosotros estamos en Romanos 7. Nada más alguien que me ayude a leerlo. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si usted está haciendo, si está cumpliendo, nada más por cumplir la ley y ofende en uno, se hace culpado de todos. Pero si usted estos los está guardando por amor, hermano, ¿se hace culpable? No, porque le agrada, ama hacerlos, entonces no es deudor. Está bien. Y fíjense en el ejemplo de Pablo. Ahorita vamos a ver al Señor Jesucristo, pero vamos a ver el ejemplo de Pablo. Romanos capítulo 7. Volvamos a donde estábamos. Romanos 7. Romanos 7. Sí. Capítulo 7 de Romanos. Verso 1 al 12. 1 al 12. Dice así: ignoráis, hermanos, porque hablo como los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta
a marido mientras el marido vive, está obligada a la ley. Muerto el marido, libres de ¿qué? De la ley del marido. Ya puede hacer lo que quiera, casarse con alguien más, o no casarse, simplemente sentirse liberada, ¿no? Pero es como decimos otra vez, el deber, ¿no? Nada más de la ley. Y cuando es amor, hermanos, ¿qué les pesa? Nada. Bueno, eso digo yo. Dice el verso 2. Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos, o tengamos frutos, o hagamos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, ¿quién le enseñó que era pecado lo que estaba haciendo? Pues la ley. La definición de la ley, no codicies. Porque ya cuando codició se está enterando que es pecado, que no es correcto, que está mal. Pero el pecado, dice el verso 8, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo, sin la ley, vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. A ver, como que parece que está medio contradictorio todo esto. Sí, la ley me está enseñando que, o me está haciendo sentir que estoy mal, que estoy muerto. ¿Entonces la ley es mala? No, la ley no es mala. Si nosotros, por ejemplo, estamos matamos o robamos o adulteramos, yo no sé que eso está mal, yo no sé la ley, entonces ¿puedo hacerlo? ¿Se considera pecado? Si yo no lo conozco, a lo mejor no la definición no la tengo como pecado, pero es pecado, aunque yo no lo tenga como definición. Pero si yo, hermanos, conozco la ley, entonces sé que lo que estoy haciendo está mal. Y revive el pecado y muere. ¿Y por qué? ¿Cómo es que revive el pecado? ¿Cómo es que vive el pecado? Porque se da cuenta. Porque me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Bueno, si una persona está haciendo algo, hermanos, que no conoce que está escrito en la ley, ¿se da cuenta que está en pecado? Les voy a poner un ejemplo. Sale en el periódico, hermanos, una tragedia, ¿sí? Una persona mata a toda su familia. Usted no conoce de leyes, no sabe nada de leyes. Desde el más chiquito hasta el más grande, a la mujer, y luego él se quita la vida. ¿Qué dicen de esa persona? ¿Cómo pudo hacer eso esa persona? Pero no conocen ustedes la ley. Se les hace malo. ¿Y por qué lo clasifican así, como malo? ¿Qué conoce la ley?
Yo no conozco la ley y yo no sé que matar, la Biblia para mí yo ni conozco la Biblia. Pero veo esto en el periódico y me parece mal. ¿Por qué me parece mal? Porque mi conciencia me está diciendo que está mal. Pero como definición es pecado, no lo conozco. Como definición no. Pero la acción por sí misma me parece a mí desagradable. Porque mi conciencia es la que es en cierta forma ley en mí. Espero no estarlos enredando. Cuando nosotros, voy a cambiar un poquito, cuando nosotros estamos haciendo simplemente, bueno, voy a poner el ejemplo de Caín. Caín sabía que el mandamiento dice no matarás. Mata a su hermano y cuando le reclama a Dios acerca de la sangre que clama desde la tierra a Dios, ¿qué dice Caín? Grande es mi ¿qué? ¿Ya sabía los mandamientos? No. Entonces, ¿por qué él entiende que es una iniquidad? Es algo mal. Grande es mi pecado, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Pero si todavía no lo sabía en la ley. Por conciencia ya lo sabía. Porque su conciencia lo sabía, lo entendía. Entonces, vamos a ver si en la ley, hermanos, nos dice, no adulterarás. Dice en este pasaje, si la mujer es casada, mientras vive con su marido, ¿qué? Se mete con otra persona, es adúltera. Y se da cuenta. Cuando la mujer está cumpliendo fielmente a su marido, no lo ama, pero ahí está, fielmente con su marido. Hasta cuando muere ya es libre. Dice, mientras vive su marido, si fuere de otro está en adulterio. Entonces, esa mujer no ama al marido, fíjense bien, no ama al marido, pero está cumpliendo la ley. No adultera. Vive en la carne, no vive en la carne, vive en la ley o vive en el espíritu. Pues está cumpliendo con no faltarle al marido. Si no lo ama, vive en la ley. Pero si lo amara, hermanos, vive en el espíritu. Y obedeciendo la ley. Pero necesita que le digan, no debes de adulterar. No. No, ¿por qué razón? Por su conciencia. Porque ella en su corazón no desea a alguien más que a su marido. No sé si me explico en esto, hermanos. La mujer ama al no ama al marido, pero cumple con todas las cosas. Lo lava, lo plancha, todas las cosas de la casa, todas las cosas de los hijos. Los cuida, los protege, los alimenta, los educa, etc. Posteriormente, no adultera, pero no ama al marido. ¿Está cumpliendo la ley? Sí, está cumpliendo la ley, no adultera. Pero cuando lo ama, hace las mismas cosas, pero ¿de qué forma? Mejor, con amor. Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿Vivir en la ley o vivir en el espíritu? Eso es lo que plantea, esos son los cambios que se plantean. Es como, por ejemplo, si yo le digo a mis hijos, haz esto, y ellos no lo hacen con gusto, le digo, hazlo mejor con gusto, porque al final de cuentas lo vas a hacer. Mejor hazlo con gusto y te diviertes. Pero si no lo haces con gusto, lo vas a hacer enojado, pero lo vas a hacer. Mejor hazlo con gusto. Voy a tomar el ejemplo del hermano con el pasaje en el que Jesús plantea una parábola de dos hijos, uno mayor y el otro menor. Le dice el padre de familia al mayor, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo mayor dice, no, papá, no quiero, no tengo ganas, no quiero ir. Ándale, hijo, le insiste, no voy a ir, papá, no me insistas. El papá, bueno, está bien, pues,
Agarra y se va. Y le dice al hijo menor: oye, hijo, ¿no puedes ir a trabajar en mi viña? Lo que pasa es que, sí, papá, sí voy. Sí vas, hijo, es que hay que hacer esto y esto y esto y esto. Sí, yo voy, hombre, yo me encargo, no te preocupes, yo voy. Y el hijo menor o se le olvida o simplemente no va. Ya después, ya mejor me entró flojera, mejor no voy. Pero el papá le dijo que sí iba. El hijo mayor después se queda pensando y dice: creo que hice sentir mal a mi papá. Voy a ir, voy a hacer lo que él quería que hiciera. Y va el hijo mayor y hace. ¿Quién fue el que hizo la voluntad de su padre? El mayor. Dice, pues el mayor, ¿no? Porque el mayor dijo que no iba, pero finalmente en su conciencia dice: no, sí lo voy a hacer. Y el menor que dijo: no, sí, y aseguró: sí voy. ¿En serio, hijo? Sí, papá, sí voy, yo me encargo de eso, ya no te preocupes. Y no fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién hizo la voluntad de su padre? Obedeció. Pues el que obedeció, aunque dijo que no. Entonces es en cierta forma algo similar. Vivir en la ley, hermanos, es simplemente cumples por cumplir. Pues ni modo, tengo que hacerlo, pues lo voy a hacer porque así está escrito, lo voy a hacer porque así me enseñaron, lo voy a hacer porque, pues esa es la forma, siempre ha sido así, y pues eso es lo que hago. Pero ahora, hermanos, cuando se nos plantea hacer las cosas por amor, es vivir, es el cambio de Dios y de Jesucristo. Entonces, hermanos, eso es lo que está notando el apóstol Pablo. Incluso el vivir en la ley, hermanos, hacía entender que si fallabas tantito, estabas ya en pecado. Estabas en pecado. Entonces, acá te tenías que esforzar aunque no quisieras. Y acá querías esforzarte, es decir, quieres esforzarte. Vamos a Hebreos. Capítulo 8. Versículo 8. Está tocando un pasaje del Primer Testamento. Dice del verso 8 al verso 10, vamos a leerlo nada más. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo, ¿qué cosa? Pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor, porque no permanecieron en mi pacto. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes ¿en dónde? A ver. ¿Dice que va a quitar las leyes? ¿O que dónde se las va a depositar ahora? Estaban en 2 tablas de piedra, ¿ahora dónde van a quedar depositadas? En la mente de cada uno. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos, ¿qué cosa? Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿De qué forma tenían la ley? Como algo que tenían que cumplir, pues ni modo, así dice y así está. Tenemos que cumplirla. Pero acá, hermanos, dice: amaban, deseaban, hermanos, el cumplirlo. ¿Pero por qué? Porque estaba en su corazón. En este sentido, hermanos, cuando el Señor Jesucristo plantea lo de la vida eterna, ¿haciendo qué? Cuando le dicen, ¿haciendo qué poseeré la vida eterna?
O Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Pues el Señor enfoca a estos mandamientos, pero no en el sentido de guardarlos porque es tu responsabilidad, sino porque quiere que ames hacerlos. ¿Ustedes en verdad aman a Dios, hermanos? Pregunto así. Sí, ¿verdad? ¿Serían capaces de serle infieles a Dios con una imagen que ni ve, ni oye, ni siente, ni piensa? Y aunque tenga manos ahí y no pueda moverlas, ¿engañarían a Dios con una imagen? ¿Qué ganaríamos? Antes perderíamos. Perderíamos, como lo veíamos también en la mañana, ¿verdad? Entonces, los mandamientos, ¿qué nos dicen? No tengas dioses, no hagas imágenes, no tomes el nombre de Dios en vano, guarda el sábado. Amar a Dios es esos, es guardar estos. Pero guardarlos ¿en qué sentido? ¿Como están en la letra? No, como están en mi corazón. Y en mi corazón yo no le voy a faltar a mi Dios de ninguna de estas formas. ¿Qué haría usted? Por usted mismo, no porque dice en la ley. ¿Qué haría usted para manifestarle a Dios que lo ama? Sí tengo que guardar el sábado, pero ¿cómo lo quiero guardar yo? Porque amo a Dios y no voy a llegar tarde a los cultos. Como delicia, como dice el Isaías. Me voy a gozar el sábado. Si retrajeres tu pie, voy a presentarle un canto nuevo a mi Dios. Voy a escribirle un canto a mi Dios y el sábado lo voy a cantar. O sea, ¿eso viene en la ley? ¿Se lo están obligando a hacerlo? No, usted de su corazón quiere hacerlo, hermanos, porque ama a Dios. ¿Qué es mejor? ¿Por obligación o por amor? Por eso el primer mandamiento es: ama a Dios de todo corazón y fuerzas, etc. Y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese segundo mandamiento encierran los otros 6 mandamientos. Ahora, honrar a nuestros padres y a nuestra madre no debe ser una obligación. No debe ser algo impuesto por Dios. Pero lamentablemente hay quienes sí dicen: tú me tratabas mal. O a veces, aunque ni los traten mal, ¿verdad? A veces los hijos dicen: ay, mi papá o mamá después. No, o sea, en todo tiempo también ellos. Bueno, vamos ahora a ver Mateo capítulo 5. Este verso entonces del capítulo 8, sobre todo el versículo 10, hermanos, está diciendo sobre esto: daré mis leyes en sus corazones. Y esa era la intención de Jesús. Por eso cuando viene Jesús a la tierra y toca algunos aspectos de los mandamientos, ¿en qué sentido los manifiesta? ¿en sentido de amor? En el sentido de amor. Vamos a ver. Capítulo 5 de Mateo. Aquí tenemos algunos aspectos. Jesús, en cierta forma, hermanos, como lo vamos a ver aquí, dignifica la ley. ¿Qué es dignificar? Está elevándola, hermanos, a un plano mejor, superior. Verso 21 en adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos que no matarás. Y ya con eso se quedaban, ¿verdad? Nomás no lo mato. Pero ¿cómo me cae mal este vecino? ¿Sí? Dice: o mi hermano, como Caín, ¿no? Ya me colmó el plato. ¿Cómo es que él sí fue recibido su sacrificio y el mío no? Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo te digo que cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo les digo que cualquiera que se enojare, fíjense bien, enojarse locamente con su hermano, será culpado de juicio.
Cualquiera que le dijere a su hermano que raca, o que significa vano o nada, o que no sirves para nada, o etcétera, será culpado del consejo. Y cualquiera que le diga a su hermano tonto, será culpado, o fato, será culpado del infierno de fuego. O sea, no necesitamos, hermanos, matar al hermano. ¿Qué está haciendo Jesús al dignificar la ley? Al elevarla. ¿Qué está haciendo? Como si el mandamiento lo purificara más. Como si lo purificara más, como si nos mandara algo ahora mucho mayor. Está bien, vas a amar a tu hermano y no lo vas a matar, pero no es nada más no matarlo, es que ni siquiera te enojes con él, que no te enojes locamente. Todos tenemos hermanos, pero enojarse locamente con tu hermano es lo que hace grave la situación. No necesitas matarlo. Si ustedes se fijan, matarlo y enojarse locamente, para Jesús tienen la misma sentencia: culpados de juicio y culpado de juicio. Entonces, aquí está diciendo, el mandamiento dice no matarás, pero yo les digo, enójense locamente y es lo mismo. Y si ustedes dicen a mi hermano, no sirves para nada, eres un inútil, esas palabras hoy son muy comunes, hermanos. Bueno, y otras de hecho mayores. Otras mayores. Entonces dice, cualquiera que le diga así a su hermano es culpado, queda fuera. Y cualquiera que le diga a su hermano fatuo, tonto, eso es lo que significa, que descuidado, serás culpado del infierno de fuego. Imagínense esos que están haciendo males. O sea, si el Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo? Buscando que nuestro amor por nuestro prójimo, como sea, mayor, mejor, que cuidemos más el incluso no enojarme con mi hermano. ¿Hay alguien que se enoje contra sus hermanos? Pues todos, ¿verdad? Y tenemos derecho a enojarnos, sí, pero no locamente, como dice aquí. También el apóstol Pablo dice, aírense, airaos, pero no que no pequen, no ofendan, no humillen, no maten. Sí, pueden enojarse, pero no pequen. Esa es la diferencia, hermano. Entonces, aquí Jesucristo está dignificando la ley. ¿Cómo se está viendo entonces aquí la ley? Como algo especial, algo que debe salir desde el corazón. Y en el corazón, hermanos, nos debe ayudar a cuidar muchos aspectos de la ley. La ley se quita, no porque sería un desorden, hermanos. La ley no se quita, la ley Jesús la dignifica, Jesús la eleva. Y ya, hermanos, yo creo que con estos ejemplos pudiéramos nosotros entender, bueno, entonces amar a Dios y amar al prójimo, ya lo que usted le quiera poner. El ejemplo aquí está, no matarás porque si matas culpado de juicio. No necesitas matar, con que te enojes locamente con tu hermano. ¿Qué está haciendo Jesús? Enseñando un camino diferente en el que debes tener cuidado para no ofender a tu hermano. No matarlo, sino no ofender. Ahora, vean ahora el verso 27. Otro mandamiento. ¿Oíste que fue dicho que no adulterarás o no cometerás adulterio? Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, en su corazón, ¿qué hizo? Ya lo corrompió, ya adulteró. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, ¿qué? Sácalo y échalo fuera de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti. Que mejor es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno, en el sepulcro. Mejor una parte y no todo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesús? ¿Cómo está dirigiendo la ley? Repetimos,
dignificando. Mirar para codiciar, ¿qué pasa? Ya es adulterar. No se metió, oye, pues si yo no me he metido con ella, sí, pero pues con esos ojos que tragan todo, ¿qué? Pues ya adulteró, ya pecó. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? No adulteres, eso dice el mandamiento. Pero si miras mal, codiciando, no se necesita más. Con eso es suficiente. Entonces, hermanos, ¿Jesús quita la ley? No. Ahora, si el Señor Jesucristo entonces nos está diciendo acerca de la ley, que tenemos que mejorar nuestra forma de ver la ley, entonces, hermanos, así deben ser los 10. Tenemos que ponernos a pensar, no es nada más cumplir el sábado, híjole, ya van a ser las 10, vámonos al culto, ya van a ser las 4, vámonos al culto, y dice, híjole, el predicador ya se pasó 10 minutos, uf, ya casi se acaba el sábado, y ya están desesperados, y híjole. No, hermanos. O sea, cuando vemos una persona así como está actuando, bajo la ley, ¿no bajo qué? No bajo el Espíritu. No bajo el Espíritu que Dios puso a su iglesia, que es un espíritu de amor. Entonces, voy a ir concluyendo, hermanos. Nosotros nos damos cuenta que Jesús no hace a un lado la ley, no elimina la ley para nada. No hace eso. Viene como todo hombre dirigido por el Espíritu de Dios a hacer lo que tiene que hacer, nada más. No quita algo que Él mismo estableció desde el tiempo antiguo, no lo hace. Pablo y los demás apóstoles, ellos sí pecaron, o mejor dicho, ellos sí, un ejemplo, ellos sí tuvieron imágenes, se pusieron a adorar a María, ¿sí? Los vemos a alguno codiciando o adulterando porque pues... No, antes en el espíritu. No, o sea, siempre estuvieron haciendo la obra de Dios. Y el pecado, hermanos, ni se mencionaba ahí, hermanos. ¿Por qué razón? Porque uno vivían en el espíritu y otro sabían y conocían la ley. Entonces, hermanos, para terminar, esto es lo que Jesús hace y vive y comprende de la ley. Vamos a y lo voy a tocar ligeramente, hermanos, ligeramente porque va a ser tema de más adelante. Marcos capítulo 2, verso 27 y verso 28. Este es otro de los mandamientos. ¿Lo elimina Jesús? También Jesús les dijo, el sábado que por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Así es que ¿quién? El hombre mismo, el ser humano, es dueño del sábado. Ahora, ¿cómo es que soy dueño? Ya puedo hacer lo que quiera, fiestas, no voy al templo, es más, me voy a los bailes, ¿qué? Simplemente me quedo a descansar, o me voy a trabajar, gano dinero, ¿sí? No, usted es dueño del sábado, es lo que está diciendo Jesús. Usted es dueño del sábado. Jesús no está diciendo, Dios hizo el sábado por causa de ustedes, así es que yo soy el dueño del sábado. Oye, Señor, ¿no estás diciendo que lo hizo por causa de nosotros? Pues entonces nosotros somos los dueños, ¿no? Todo el ser humano es dueño del sábado.
Él puede determinar qué es lo que hace y qué no hace en el sábado. Pero ¿de qué forma? Dios dice, y guardaréis mis sábados, dice, guardaréis mis sábados y mis santuarios tendréis en reverencia, de Levítico 19:31. Dios dice, Él lo creó y Él lo guardó también para Él. Pero si nos está dando autoridad sobre el sábado, nos está dando autoridad para que si nosotros no queremos venir al templo, hermanos, vamos a visitar y vamos a predicar en casa por casa. ¿Está mal? Vaya, hermanos, pueden hacerlo. Vamos a ir a orar al hospital. A ver, hermanos, ¿podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. O sea, tampoco es para desenfrenarnos en sábado o simplemente ser irresponsables No, con Dios. Estaremos bajo la ley. Si no estaríamos bajo la ley y pecando, o más bien bajo, ¿cómo se dice? En la carne. No guardando el sábado es en la carne. Solamente guardando por guardar el sábado en la ley. Y guardando de la mejor forma que se puede el sábado es en el Espíritu. Y si yo soy dueño del sábado, pero yo no puedo ir hoy el sábado porque una persona dijo que, pues, si no podía darle el tema en su casa, un tema. Sí voy, pero ya no iría el sábado. Ya deja a alguien encargado o se acomoda alguien allá. Ajá. Pero a lo mejor esa persona... Bueno, si es encargado puede dejar a alguien, pero si nada más es un feligresa, no voy a poder venir, hermanos. O sea, quizá le avise al pastor, hermano, no voy a poder venir, me pidieron que diera un tema en tal parte. O hermanos, me invitaron a ir a predicar a la cárcel, ¿estará mal? No, ¿verdad? Hermano, pero es sábado, usted no puede hacer eso, usted tiene que estar en el templo. No, tampoco. Puedo determinarlo. Y alguien podría condenarme, decir, ese hermano Daniel ya se volvió loco, está mal, ¿por qué? No está guardando el sábado. ¿Dónde lo vimos? Pues estaba, que fue a llevar comida a los pobres del hospital. Jesús dijo que el pobre siempre iba a ver, ¿por qué mejor no se viene al culto? ¿Por qué eso no lo hace un domingo o el sábado de la noche u otro día? Bueno, pero si lo puede estar haciendo así y lo quiere hacer, pues también es bueno, hermanos. No está mal, ni es pecado, pero lo que quiero que vean es esto. Hermanos, si nosotros podemos, es más, si me dicen, hermano Daniel, hoy no transmita, vamos a transmitirlo desde un hospital y allá les predicamos, pues lo hacemos también. ¿Estará mal, hermanos? ¿No hacerlo en un templo, en un lugar cerrado? No está mal. No está mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues guardar la ley, hacer lo que la ley dice, amar a Dios y amar al prójimo, pero de la mejor forma. ¿Cómo? Con amor. Ahora, hermanos, si nos vamos a comer, es sábado y normalmente lo hacemos ahí en el templo. Pero si ahora, hermanos, hay un hermano que está enfermo y él vive al otro lado de la ciudad, y vamos hasta su casa y nos llevamos todo y allá vamos, ¿estaremos mal, hermanos? Pues no, estamos guardando el sábado de la mejor forma. Está permitido, dijo Jesús, en los sábados hacer el bien. ¿Y eso sería también amor al prójimo? No, también sería. Vean cómo Jesús, hermanos, no elimina tampoco lo que vimos la vez pasada, no elimina lo que se habría de cumplir en él, pero tampoco, hermanos, elimina lo que él creía. Son dos aspectos entonces de la ley. Uno, en el que él no puede quitar lo que está escrito, no puede él salirse de lo que está estipulado, que tendría que hacer y vivir, incluso hasta morir. Pero también otra cosa de la ley que no quita es lo que él entiende y conoce de la ley. Pero no solamente la entiende y la conoce, sino la magnifica. Nos hace ver, hermanos, que nosotros tenemos que realzar la ley. Verla de otro modo más. Verla con ojos diferentes, con ojos de amor. No porque tengo que cumplirla, no. Quiero cumplirla. No es debo hacerlo, tengo que hacerlo.
Me dijeron que así lo hiciera. No, quiero hacerlo, voy a hacerlo, deseo hacerlo. Es la diferencia entre solamente tener la ley y amar la ley. Amar a Dios y amar al prójimo son los principales mandamientos. Bueno, hermanos, pues vamos a dejar hasta aquí. Vamos a darle nuevamente lugar a nuestro hermano Mar, y deseo, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Paz a vosotros. Vamos a seguir dando gloria y alabanza a nuestro Dios. Y les voy a invitar a que abran su libro de cantos, Cantar al Eterno, 1:48, que se titula Un día más. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Un día más que ha pasado, un día más no volverá. Y pienso en lo que hice hoy por ti, humanidad. Si Dios me amó y lo ayudé, o si a la viuda la consolé, ¿qué hice hoy por ti? ¿Qué hice hoy? Un día más de Dios se oculta, un día más quedo atrás y pienso en lo que hice hoy por ti, humanidad. Sigue al desnudo y lo cubrí, o si al enfermo lo visité, ¿qué hice hoy por ti? ¿Qué hice hoy?
Vamos a hacer una última lectura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Y lo vamos a leer todos juntos. Repito la cita, hermanos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Amén, hermanos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hermanos, de mi parte es todo. Y le voy a ceder el lugar a nuestro hermano Daniel para que él sea el que le haga la oración final. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para finalizar. Nos da gusto también los saludos de nuestros hermanos. Dios los bendiga grandemente. Vamos a hacer la oración. No sé si hay alguna petición. Gratitud, sí. Bueno, gratitud todos tenemos por el trabajo, la vida, el alimento, por todo, por la familia. Habíamos estado orando por la mamá de la hermana Adriana y nos comenta que ya está mejor, que no, al final no tiene Alzheimer, sino fue descontrol de su azúcar, pero ya está mejor y gracias a Dios. Pues es muy buena noticia que su mamá, ¿cómo se llama, hermana María? Esperanza González. Ah, Esperanza González. Bueno, no tiene Alzheimer. Bueno, no es mejor una enfermedad que otra, ¿verdad? Simplemente que bueno que no es algo más grave. Y ahorita está mejor la señora Esperanza. Entonces vamos a dar gracias a Dios. Hemos estado orando por ella y pues qué bueno que nos han respondido Dios. Yo les sigo pidiendo también que me acompañen a estar orando en sus oraciones que quizá realizan en la noche o durante el día. Tengo una sobrina, su nombre es Mariana Pérez. Ella está embarazada, pero le descubrieron unos quistes de tamaño monumental y pues están ahorita viendo, hermanos, la forma o de interrumpir el embarazo, pero tendrían que quitar ovarios, matriz y pues ella es una joven de apenas 23 años, 24 años y sería su primer bebé. Entonces pues Dios quiera que pues al menos si no ha de poder tener muchos niños o más niños, pues que al menos Dios le permita tener este bebé, ¿verdad? Pues al menos que sea este pequeño el que traiga gozo a esta familia, a este joven matrimonio. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos en esta tarde reflexionar un poco sobre la ley nuevamente con tu Hijo Jesucristo. No menosprecia jamás la ley, no la hace a un lado, no la ve como algo estorboso. Simplemente, Señor, nos quiere mostrar un mejor camino, verla con amor, pero no ver la ley, sino ver a nuestro prójimo y a ti como nuestro Dios de una mejor forma. Y gracias sean dadas, Señor, a ti y a nuestro Señor Jesucristo por este plan en el cual nosotros nos has hecho partícipes, Padre Dios, para que seamos parte de este plan de amor en tu Hijo Jesucristo. Uno, Señor, que no sintamos obligación
de servirte, sino amor por servirte. Uno que nos invite a hacer todo de corazón. Y esta es, Señor, una de las formas en las que tu iglesia ha venido caminando. Gracias sean dadas a ti por este hecho. Te pedimos, bendito Dios, que recibas también ahora que queremos despedirnos de este lugar, no de tu presencia, porque también deseamos nos acompañes a toda nuestra vida cotidiana. Queremos agradecerte que durante la semana que está terminando con estos últimos rayos de luz, nos has permitido, bendito Dios, el alimento en nuestra mesa, has permitido el trabajo, nos has permitido ir y venir a nuestras ocupaciones sin percances, sin peligros. Quizá a nuestro alrededor, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que el hombre tiene un pecado original, lo que simplemente está diciendo que en medio de maldad él fue concebido. Todo a su alrededor es maldad. Nosotros podemos decir también lo mismo, Señor, a nuestro alrededor. Hay mucha gente, Padre Dios, que ni te conoce ni te ama. Se aman a sí mismos y caminan por sí mismos, sino dependiendo de ti. Por eso, Padre Dios, nosotros te damos gracias por habernos permitido conocerte, pero también porque tú guardas nuestra vida, porque eres nuestro proveedor, porque eres nuestra ayuda y sustentador, porque eres nuestro refugio y nuestra torre fuerte. Tú eres grande para con nosotros y haces posible todo bien que necesitemos. Escuchas nuestras oraciones, Padre, cuando te las planteamos, cuando te presentamos nuestro ruego. Solamente tú puedes hacer posible, eso es lo que creemos, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad y bendiciones. Por eso entendemos, Dios eterno, que lo que presentemos delante de ti tendrá respuesta. Y si no es así, Señor, queremos decirte que nos sometemos a tu voluntad, pero te agradecemos que tantas cosas has puesto en nuestra vida para nuestro bien. Hoy te pedimos, reciba nuestra gratitud, porque hemos gozado una semana de paz y de bendiciones, pero te pedimos que siga siendo así, que esta nueva semana tenga nuevas bendiciones, esté coronada de abundancia, de trabajo, de salud, de bienestar, de seguridad a tu lado. Pero también te pedimos, Dios, que recibas la gratitud porque la Señora Esperanza está mejor. Sentíamos, Padre Dios, nosotros que orábamos por ella, que esta enfermedad era grave, terrible, que una madre no pueda conocer aún a sus hijos en su vejez, que se olvide de ellos. Pero gracias a ti, Señor, no es así. Solamente fue una descompensación de su azúcar, pero ya todo está controlado y está en paz. Así que gracias sean dadas a ti por esta bendición y permite que su restablecimiento sea total. También te pedimos hoy una cosa más, como lo hemos venido haciendo durante la semana, que te acuerdes de mi sobrina Mariana. Tú, Padre Dios, le has dado la esperanza de ser madre, pero hoy se está viendo nublada por unos quistes, Señor, que espantan a cualquiera. Yo te suplico, Padre Dios, que le permitas tener a este bebé y que pueda ser la alegría de sus padres. En tus manos los ponemos, Dios eterno. Tú solamente puedes hacer los milagros y confiamos y esperamos en eso. Pero toda petición que podamos hacer a ti, Señor, está supeditada a tu voluntad. Todo tú lo decides, pues nos sometemos a lo que sea tu voluntad. Pero nuestro deseo, Padre eterno, es que ella tenga su salud. Así que en tus manos los ponemos a ella, a Mariana, y si su pequeño se ha de lograr, también está en tus manos. Padre,
nos despedimos de este lugar, nunca de tu presencia. Te pedimos estas cosas, te agradecemos todas las cosas con bendiciones especiales y abundantes para todos aquellos que nos están viendo en este momento, para todos los presentes en este momento, en este culto. Para ellos y para nosotros, para todos, sean tus bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el amor de nuestro Dios y la dirección de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. También gracias porque tu mamá cumplió años, está cumpliendo años. Sí, pues mi mamá también está cumpliendo un año más de vida y de hecho es hoy mismo. Y Jenny. Pues Dios la bendiga. Mi hermana Jenny ya tuvo su bebé, fue otro niño. Y también la familia Silva estamos felices por eso. Nació el pequeño Aarón y también bendecimos a Dios por eso y también en eso tenemos nosotros gratitud. Así es que les compartimos nuestra felicidad también. Dios los bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Paz a vosotros. A vos, paz.